Tomando en consideración que ya vimos el tema del punto, hoy vamos a hablar acerca de la recta, cuya formación es muy parecida a la que tiene la formación o el dibujo de un punto. Veamos. Primero vamos a comenzar con ciertos conceptos teóricos que necesitamos saber, y son los siguientes. La recta se define como la trayectoria de un punto que se desplaza en una dirección. Ahora, ¿qué es lo que determina o limita o define una recta? Algunas de estas opciones que se muestran acá. Puede ser dos puntos, puede ser en este caso también proyectando dos puntos si tenemos esa recta. Y es bueno también conocer que a las rectas se les puede clasificar de acuerdo a la posición con respecto a los planos del sistema. Recordemos que el punto tiene también sus características, ¿verdad? Y es proyectado a diferentes planos del sistema que son el horizontal, el de perfil y el vertical. Bueno, así mismo pasa también con la recta, ya se proyecta a esos tres planos. Y la recta se clasifica en este caso en paralelas, perpendiculares u oblicuas. Entonces, importante que sepamos que las rectas paralelas y perpendiculares se les llama rectas especiales. Hablamos de rectas paralelas y perpendiculares a los planos del sistema. Y aquellas que son oblicuas, o sea, que tienen alguna inclinación, que no son rectas, se conocen como genéricas. Las rectas especiales reciben un nombre de acuerdo a su relación de perpendicularidad o paralelismo a los distintos planos del sistema, y eso lo vamos a conocer a continuación. Voy a mostrarles una tabla en la cual podemos ver la clasificación de las rectas de acuerdo a la posición que tienen con los planos. En esta tabla se muestra la posición que tienen las rectas, ¿verdad? Aquí están las 6 tipos de rectas: fuga, vertical, fronto horizontal, frontal, horizontal y perfil. Y aquí está cómo son estas rectas o cómo pueden ser, si perpendiculares o paralelas al plano. Y entonces estos son los planos, ¿verdad? Vertical, horizontal y de perfil. Por ejemplo, la recta de fuga, en este caso, es perpendicular al plano vertical. La recta vertical es perpendicular al plano horizontal. La recta fronto horizontal es perpendicular al plano horizontal. Perfil. Luego tenemos la recta paralela, la recta frontal, que es paralela al plano vertical. La recta horizontal, que viene siendo paralela al plano horizontal, y la recta de perfil es paralela al plano de perfil. Vamos a ver esto un poquito más detalladamente. Entonces voy a presentar las rectas y lo vamos a conocer de acuerdo a la proyección que tienen. No olvidemos que en la sesión anterior ustedes probablemente recordarán que existe un sistema, ¿verdad? Sistema de proyecciones. Entonces, este sistema de proyecciones está dividido a su vez en la proyección ortogonal, y luego también está la proyección en depurado. Cuando usted dibuja eso, por lo general la ortogonal está arriba y la de depurado está en la parte de abajo. Bueno, entonces vamos a conocer, tomando en cuenta esto, cuáles son estas rectas, en este caso, que estamos hablando en este tema. Bien, comenzamos primero entonces con la recta de fuga. Dice aquí, es una recta perpendicular al plano vertical y a la vez es paralela
al plano horizontal y al de perfil a la vez. Su trayectoria en isométrico, o sea, en esta proyección ortogonal, es paralela al eje Y. Observemos entonces aquí cómo es la recta. Se la voy a marcar. Vendría siendo esta de acá. Ahí se ve la letra A. Y del otro lado, en el otro extremo, está la letra B. AB. Entonces vemos que ella es perpendicular a este plano, al vertical. Y por otro lado vendría siendo paralela esta recta tanto al plano horizontal como al plano de perfil. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, ¿cómo se dibuja la recta? Bueno, básicamente, como puedes apreciar, la recta está compuesta de dos puntos. En este caso, el punto A y el punto B. Cada punto, así como cuando usted dibujaba el punto anteriormente en la anterior actividad, tiene unas coordenadas. Por ejemplo, aquí el punto A tiene los siguientes valores. Sería 3 en X, en Y tiene 1 y en Z tiene 3. Y el punto B tiene valores en X de 3, en Y de 3 y en Z de 3 también. Entonces, usted debe comenzar cuando va a dibujar las rectas a dibujar todo esto en orden. Yo les recomiendo que comiencen, por ejemplo, con el punto A primero. Entonces usted comienza con su escalímetro a medir desde el vértice hacia acá, sobre el eje X, ¿verdad? La distancia que tenga aquí, que sería 3. Y llega acá. Luego, entonces continúa con el siguiente valor, que sería Y, que sería 1, ¿verdad? Sería hasta acá. Todos recuerden que es en línea segmentada. Y por último, entonces, usted va a dibujar lo que tenga en Z, que sería 3. Entonces sería algo como hasta por acá. Y ahí entonces inmediatamente usted escribe la letra del punto, que sería A, ¿verdad? Así como la ven escrita allí. Una vez hecho esto, entonces simplemente encuentra las proyecciones de ese punto hacia los diferentes planos del sistema. Por ejemplo, el punto A que está allí se proyecta hacia el plano horizontal, hacia el plano vertical y hacia el plano de perfil, como ven acá. Todo con líneas segmentadas y con su respectiva distancia. Bueno, luego de esto entonces continúa con el punto B, que dice que mide en este caso 3, ¿verdad? 3,3. Eso quiere decir que, por ejemplo, en X, usted vuelve y marca 3 hasta acá. Luego en Y, va a medir 3 hasta acá, porque es lo que tiene en Y. Y en Z, ahora le va a tocar entonces medir también 3, pero sería hacia arriba, ¿cierto? Aquí estaría entonces mi punto B. Y ahora simplemente tengo que hacer las proyecciones tal y como hice con el punto A. Proyectar el punto B hacia el plano vertical, punto B hacia el perfil y el punto B hacia el plano horizontal. ¿Ok? Una vez que usted ya tiene esas proyecciones de los dos puntos que corresponden a la recta que estamos tratando de dibujar, entonces usted va a unir. Es muy importante lo que les voy a comentar ahorita. Es muy importante, así que tiene que unir todas las letras, ¿verdad? Unir todo lo que diga A con lo que diga B. Por ejemplo, aquí en este caso, usted debe unir A con B, obviamente, como lo ven acá. Unirlo como con una línea continua. ¿Sí? Eso quiere decir que, a diferencia de una línea segmentada, la línea pues va a ser completamente continua. Bueno, hace entonces lo mismo con las proyecciones. Por ejemplo, la proyección A1 de A y la proyección
B1 de B, pues unimos esas dos con una línea continua también. Lo mismo en este caso hacemos con la proyección A3B3, aquí está. Y A2B2, como las dos quedan en el mismo punto, como pueden observar aquí, entonces resulta que es como un punto el encuentro de ellas, así que de esa manera es que usted las representa. Sí. El resto que usted ve acá son líneas segmentadas que usted tiene que ir representando, ¿verdad? Casi siempre cuando hacemos rectas nos va a quedar la forma como si fuera de una especie de cubo. Aunque no es un cubo, sino es simplemente la proyección de la recta. Y bueno, ¿cómo se dibuja esto? Porque recordemos que estamos en la proyección ortogonal, ¿verdad? Pero ahora falta la proyección en depurado, que sería acá, ¿verdad? Esta es la proyección en depurado. ¿Cómo se dibujan esos dos puntos de la recta? Bueno, en este caso debemos dibujarlo, por ejemplo, del punto A, comenzando desde el vértice, medimos 1, 2, 3, ¿verdad? Hasta aquí. Luego bajamos 1, era 1, recordemos, llegamos hasta ahí donde dice A1. Luego de esto, regresamos por líneas segmentadas hasta el eje Z que tenemos acá. Una vez que llegamos por líneas segmentadas hasta el eje Z, subimos con líneas segmentadas, pero esta vez, como expliqué la vez pasada, con un ángulo de 45 grados. Que es lo que estamos haciendo acá. Y después de eso, finalmente subimos con el valor que tengamos en Z, que sería 3. Entonces subimos aquí 3. Y ahí habremos encontrado A3. Solo nos faltaría, ya tenemos de hecho A1 que estaba acá. Y solo faltaría A2. A2, si usted lo revisa con la proyección en ortogonal, debe estar alineado con A3 a la misma altura. Entonces usted la va a ubicar justo aquí. Traza una línea segmentada porque están alineadas y otra más completando la unión, ¿verdad? De los puntos. Ahí quedan las tres proyecciones del punto A. Luego entonces tiene que hacer lo mismo con el punto B, ¿verdad? Medir 3, luego 3 hacia abajo sería B. Ahí estaría B1. Luego líneas segmentadas hasta llegar a tocar el eje Z. Y aquí subimos a 45 grados. Y volvemos a subir verticalmente con la distancia que tenga Z, que sería 3, ¿verdad? Ahí encontramos B3. Desde donde comenzábamos a bajar, ahora tendríamos que subir, también medir 3 para encontrar B2. Como vieron en la anterior filmina, A2 y B2 quedaban juntos, ¿verdad? ¿Recuerdan? Y quedaban acoplados en un solo punto, porque se proyectan en el mismo lugar del plano vertical. Entonces, finalmente, para completar, unimos estas líneas o estas proyecciones con líneas segmentadas. Voy a borrarlo para que se vea más claro ahora. En este caso, la manera como se representa. Aquí está. Representamos de todo. Fíjense que claro se ve el dibujo. Ahí está. Es importante entonces que todas estas proyecciones sean con líneas segmentadas. Esto ya lo habíamos visto, pero es importante que lo tomemos en cuenta. ¿Ok? Ahora voy a explicarles, voy a mostrarles las otras rectas de una forma un poco más rápida, ya no con tanto detenimiento. Aquí está la recta vertical, dice que es perpendicular al plano horizontal. Vamos a ver, aquí está la recta, en efecto es perpendicular al plano horizontal, pero paralela al vertical y al de perfil. Entonces, acá lo podemos apreciar en el plano vertical. En la proyección en depurado, perdón. Aquí lo podemos ver.
Seguimos con la siguiente, que sería la recta fronto horizontal. Ella es perpendicular al plano de perfil. Aquí la podemos apreciar, la recta, y es perpendicular a este plano. Y a la vez es paralela al plano vertical y al plano horizontal. Acá lo podemos comprobar. Como es perpendicular al plano de perfil, se ve un punto solamente. Es como cuando usted mira un bolígrafo o un lápiz con su ojo poniéndoselo de frente, usted va a ver solamente como un punto o el corte, ¿verdad? De ese lápiz. Así mismo sería viendo esa recta acá. Y acá se vería la recta de esta manera, A2B2, A1B1. Veamos la recta frontal. Una recta paralela al plano vertical. Ojo con esto. Es paralela a ella, además de expresar la dimensión real en la recta. Entonces, ella solamente es paralela al plano vertical, pero no es paralela ni perpendicular al de horizontal ni al de perfil, a ninguna de ellas, porque tiene una inclinación. Entonces hay un concepto también que debemos tomar en consideración que es muy importante, que se conoce como tamaño no real o magnitud verdadera. ¿Ok? Eso significa que, como les hacía yo el ejemplo hace un tiempo atrás, en donde les hablaba que cuando tenemos, por ejemplo, un poste de luz como este, que está iluminado por el sol a las 6 de la tarde, esos rayos del sol alumbran y tal vez hacen que produzcas una sombra en un edificio cuya dimensión va a ser exactamente igual a la que tiene el poste. De acuerdo, dependiendo de la dirección de la luz, etcétera, que incida en este poste de luz, ¿verdad? Entonces, eso hace que yo pueda ver la magnitud real de este poste sin tener que medirlo. Entonces, por lo tanto, yo puedo medir, ¿verdad? Esta dimensión que aparece en el edificio y decir que es la magnitud que es igual al tamaño del poste. Por lo tanto, es la magnitud verdadera. ¿Sí? A diferencia de si tuviese una inclinación, la iluminación, etcétera, ya ahí es distinto y no se considera de esa manera. Bueno, entonces así se vería en la proyección ortogonal y así en depurado, como pueden apreciar. En este plano vertical que estoy señalando aquí, sí se ve la magnitud verdadera de esa recta, pero en este de acá ni en el de acá no. Sigamos con la recta horizontal. Dice que es una recta paralela al plano horizontal. Aquí la vemos y en efecto es paralela a este plano, pero oblicua al vertical y al de perfil. Parecida a la que vimos anterior, ¿verdad? Aquí lo vemos en la proyección depurado. Acá sería la magnitud verdadera de esa recta, pero acá no la podemos ver. Tenemos también la recta de perfil, que es oblicua a, en este caso, la proyección vertical y horizontal, pero paralela a la proyección o el plano de perfil. Así lo veríamos en la proyección ortogonal y así en depurado. Bien, hasta aquí entonces las rectas, que en este caso se conocen como rectas especiales. Especiales porque son paralelas o perpendiculares. Veamos ahora las rectas genéricas. Hay varias, pero vamos a aplicar solamente una, un caso. Y bueno, en este sentido, esa recta oblicua a todos los planos del sistema. En su prolongación penetra a los tres planos pasando por al menos tres cuadrantes. Ninguna de sus proyecciones expresa la verdadera magnitud de la recta. Aquí lo podemos apreciar. Entonces eso es lo único que tal vez vale la pena resaltar de esta recta, pero al final
está compuesta por dos puntos y su dibujo es exactamente igual. Ahora, veamos también otro caso que serían los puntos notables de la recta. Anteriormente habíamos hablado que existían dos tipos de puntos, ¿verdad? Y esos tipos de puntos son los siguientes. Los puntos regulares y los puntos notables. Los puntos regulares eran aquellos que tenían coordenadas o valores en las tres coordenadas X, Y y Z. Pero los puntos notables tenían una diferencia y era que les faltaba un valor en alguna de esas coordenadas. Entonces vamos a ver ahora cómo son los puntos notables de la recta. Dice, las rectas en sus prolongaciones penetran los planos del sistema, determinando puntos sobre ellos que pertenecen tanto al plano como a la recta. Entonces, por pertenecer al plano reciben el nombre de puntos notables y son puntos de la recta que se interpreta como la que ha penetrado el plano. Aquí, aunque parezca complejo este dibujo, podemos apreciar la recta AB, ¿sí? Y cómo ella tiene sus debidas proyecciones hacia los diferentes planos del sistema. Entonces, esa recta, cuando se prolonga o se extiende, choca, ¿verdad?, contra el plano, y en ese choque, pues, entonces se forma, en este caso, una intersección o un punto nuevo. Y esos son los puntos, en este caso, como vemos acá representados, el punto R, que a su vez ese punto es proyectado hacia también los planos del sistema. Y bueno, poco a poco lo vamos dibujando. Aquí está R, ¿verdad? Que se proyecta en el horizontal como R1, acá estaría R2, por acá R3 y así sucesivamente. Y acá está entonces esa misma recta cuando se choca con el plano de perfil forma el punto S, que se proyecta al horizontal como S1, S2 en el vertical y aquí mismo quedaría S3 en el de perfil. No olviden que los puntos cuando se proyectan lo hacen con minúsculas. Es importante esto. Bueno, y así se vería entonces en la proyección en depurado. Existen otro tipo de situaciones como por ejemplo las rectas concurrentes, que son aquellas que tienen concurrencia propia. Entonces estamos hablando de varias rectas que se encuentran y forman un corte creando un punto en común sobre las proyecciones de las rectas, que es lo que vemos acá. Aquí vemos la recta AB y también tenemos la recta CD, pero vemos que aquí se forma en esa intersección una letra R por aquí. Bueno, una vez que usted la encuentra, entonces solamente es cuestión de proyectar cada una de esas letras, en este caso la letra R, hacia el vertical, hacia el horizontal y hacia el de perfil, que es lo que usted está viendo acá. Así se vería en ortogonal y así se vería en depurado. Por más complejo que pareciera que es cuestión de dibujarlo, pero muy poco a poco. Y por cierto, aprovecho para informarles que cuando ustedes van a dibujar estos dibujos que pueden ser un poco más complejos, deben siempre terminar de hacer lo que están haciendo en la parte de la proyección ortogonal, para después pasar con la proyección en depurado. Siempre lo deben hacer de esa manera, si no entonces se van a confundir o va a causar desorientación. El otro caso que tenemos son de rectas paralelas, que este es el último que voy a explicar, en donde hay concurrencia impropia. Las rectas paralelas son concurrentes, sí,
pero se corta en un punto irreal en el infinito y como consecuencia tiene las características de las concurrentes propias. Las proyecciones se cortan en las proyecciones del punto de intersección, por lo tanto son paralelas. Aquí tendríamos en este caso una recta AB y otra CID, ¿sí? Entonces, como pueden ver, ambas rectas son paralelas y bueno, no hay mucho que podamos profundizar en esto, simplemente realizar el dibujo punto por punto hasta que lo podamos proyectar. Esto sería entonces el tema de la proyección de rectas. Practiquemos el uso de líneas paralelas y también el uso del escalímetro, porque estos son dibujos muy precisos que requieren de su precisión para que se puedan entender los puntos, etc. Y no olvidemos por favor que las proyecciones, como vemos acá, son todas minúsculas a diferencia de las letras que se usan para identificar los puntos. Muchísimas gracias.